Estamos a finales del mes de agosto y me imagino que, como la inmensa mayoría de los españoles o de los europeos, estaréis preocupados por el disparate de inflación que hay y del coste de la energía. Quería haceros un simple recordatorio, y es que desde hace 20 y pico años las empresas eléctricas están facturando el kilovatio hora al precio de la energía más cara. Y la señora von der Leyen, cuando empezó la guerra de Ucrania, dijo que quizás hubiera que reformular el sistema de tarifación, pero se ve que alguien le dijo que no era buena idea pensar en ello. Bueno, pues siento todavía preocuparos más, porque aunque vamos a hablar del hidrógeno, si hacéis una pequeña reflexión, el bien más preciado que tenemos en este momento y que hace precisamente que nuestro planeta sea diferente al resto de planetas del sistema solar es el agua. Vamos a hablar un poco de agua y luego de hidrógeno. Esto es el lago Mead, en Estados Unidos, en Texas, el lago artificial más grande del mundo, 640 kilómetros cuadrados, mayor que Manhattan. A la derecha ya veis en qué quedó el agua. Lago Valens, en Budapest, poco hay que decir. Valdecañas, en Cáceres, tendría que estar cubierto todo de agua. Bargein, cerca de Frankfurt, hay problemas con el ganado porque no tienen pastos. Kortanovci, en Belgrado, el Danubio tendría que estar mucho más arriba de donde está. Una foto cenital del mismo lago para que veáis dónde estaban las embarcaciones. El lago de Garda, en Italia, que parece bonito, pero la zona blanca tendría que estar cubierta de agua dulce. Konopla, en Serbia, pues peces muertos, no hay agua. Cíjara, Badajoz, pues no hay embalse. Es todo un desierto. Desfiladero de Verdun, en Francia, el agua tendría que llegar a la altura donde está la señora de la foto. Nijmegen, Países Bajos, tenéis el indicador de la altitud del nivel del agua en una de las columnas, la gente está paseando por abajo. Cambridge, bueno, en Reino Unido ya sabemos cómo cuidan el césped. Lógicamente estamos esperando ver un césped verde. Otro embalse en Reino Unido, nunca habían tenido tanto calor como este año, tampoco hay agua. La Rioja, estamos parecidos. Visteis noticias donde iglesias que estaban sumergidas en otras zonas de España reaparecieron. Londres, en Londres, si visitasteis Hyde Park, pues sabéis que todo es verde, ya no queda nada verde. Pero donde lo están pasando realmente mal es en el Cuerno de África, que llevan prácticamente sin ninguna lluvia desde 2019. Bueno, pues ACNUR dice que con 46 millones se salvarían muchas vidas. A mí la cantidad me parece ridícula. Y esto que aparece aquí, esta maravilla, es el río Oceanga, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Bueno, pues hubo intentos de deslocalizar la producción de hidrógeno al Congo. Con estos cartelitos en la mano tengo un poco sensación de candidato a un debate electoral, pero creo que son clarificadores sobre los diferentes tipos de hidrógeno que existen. El que se llama verde se obtiene del agua. Veis una línea de puntos, disociamos el agua aplicando energía eléctrica y obtenemos el hidrógeno. Luego tenemos una versión del hidrógeno azul. De esta ya hablaremos aparte porque es muy creativa. Aquí aparece CNHM. Eso es un hidrocarburo. Hidro del hidrógeno, carburo del carbono. Luego tenemos uno gris, que suprime la creatividad del anterior. También CNHM. Por daros una referencia familiar, aunque la gasolina es mucho más compleja que todo esto, esta es la representación de un octano. Podéis ver que hay 8 átomos de carbono, está la estructura tridimensional muy mona pintada, y 18 átomos de hidrógeno. Bueno, con unos procesos, que os dejaré por ahí un enlace para que los veáis todos, se parte ese compuesto y a partir de él se obtiene mucho más hidrógeno que con el procedimiento del hidrógeno verde. Os voy a enseñar cómo se produce el hidrógeno verde.
Esto, sin más comentarios, no se puede hacer en casa. Ya veis que llevo guantes, una bata y algo para los ojos. Pone el electrolizador con hidróxido de sodio porque lo que tiene disuelto es sosa cáustica, que es hidróxido de sodio. Por la parte de arriba, vamos a acercarlo un poco más para que se vea mejor. Bueno, solución de hidróxido de sodio, se puede apreciar todavía que hay algún resto por la parte de abajo. Y por la parte de arriba me sale una mezcla de hidrógeno con oxígeno. Esa mezcla de hidrógeno con oxígeno se va a esta bolsa de la parte de abajo que está lo mejor sellada posible y es donde pretendo capturar el resultado. Los dos terminales que tenéis en la parte superior, estos dos electrodos van a ir alimentados por una fuente de alimentación que a efectos de ser una instalación de hidrógeno verde sería una fuente de energía renovable, un aerogenerador o un conjunto de paneles solares. Bueno, pues ahí tenéis una fuente que va a hacer la misma función. Tiene que ser corriente continua. Y los dos terminales con forma de pinza que veis al fondo son los terminales de la fuente, positivo y negativo. Los conectaré aquí y veréis que esto burbujea y se capturará el hidrógeno. Como podéis ver, ya está burbujeando y me resultó un poco difícil controlar la ebullición porque tuve que limitar la corriente. La efervescencia fue bastante intensa. Como no tengo clara la cantidad de hidrógeno que puede haber en la bolsa y es muy inflamable, obturo el tubo y voy a cortar por ahí arriba. Me reservo la bolsa y vamos a ver si por aquí sale algo de hidrógeno. ¿Visteis? Vamos a ver con la máxima brevedad posible un proyecto de una empresa para instalar un aerogenerador que produce o que iba a producir hidrógeno verde, rechazado por la administración mostrando un poco de sentido común. Todos los datos sensibles para que no se pueda identificar a dónde pertenece la propuesta los he eliminado. La descripción, bueno, veis que hay un cuadrado negro tapando para que no se pueda distinguir. Es simplemente poner aerogenerador para producir hidrógeno conectándole un electrolizador. No voy a entrar en muchos datos del aerogenerador. La potencia son 3000 kilovatios. Hombre, una pregunta que se hace cualquiera es: ¿no será mejor que esos 3000 kilovatios se inyecten en la red? El resto son las características del aerogenerador. Y la góndola, solo la góndola, pesa 106 toneladas. Pues tendremos que suponer que se fabrican sin huella de carbono. Toda la fabricación del metal y de la máquina. La obra civil. Bueno, la obra civil implica hacer un desmonte, instalar todo, mover tierras. Que yo sepa, se hace con maquinaria diésel. Entiendo que tampoco tiene huella de carbono. El electrolizador no definen exactamente cuál van a poner, pero no importa. Cuando aquí pone PEM o alcalino, el PEM utiliza membrana, el alcalino suele utilizar hidróxido de potasio. Salvando las enormes diferencias entre el experimento y lo que sería un electrolizador real, pues es lo que visteis. Inyectáis corriente en la solución alcalina y sale el hidrógeno. Vamos a ver cuánto hidrógeno produce. 580 normómetros cúbicos al día. Para no perdernos, os imagináis un globo cuadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pues produce 580 globos de esas dimensiones. Aquí hay datos de requisitos que debe cumplir el agua, eléctricos de la máquina. Vamos al consumo de agua. 773 litros por hora. Si asumo el consumo a 24 horas, pues me salen 18.552 litros de agua al día. Para imaginárnoslo, pensad, un parque a la izquierda, 580 globos de 1 por 1 por 1, a la derecha 18.552 botellas de agua de 1 litro. La máquina pesa 45 toneladas. Bueno, entendemos también que en la fabricación no se produjo huella de carbono. ¿A dónde iba destinado el hidrógeno según la propuesta de la empresa? A alimentar motores de buque. Que yo sepa,
todavía no hay motores de hidrógeno para buques, pero eso no es lo peor. Si queréis paráis el vídeo y lo leéis todo con calma, pero me voy directamente al cuadrado. DNV es una de las 3 firmas que regulan el tráfico marino. Modelando 24 escenarios de descarbonización, el hidrógeno puro no tendría un papel relevante en ninguno de ellos. No se puede utilizar para el transporte marítimo. El transporte marítimo seguirá usando diésel y el aéreo queroseno. Con lo que las conclusiones de para qué servía esto os las dejo a vuestro criterio. Después de ver el proyecto, que entenderéis que no es barata la instalación, la primera pregunta que cabe hacerse es: ¿la empresa tiene que sacar beneficio? ¿A qué precio nos van a vender el hidrógeno? Aunque luego veréis que estamos pagando de nuestros impuestos una buena parte de esas instalaciones. La segunda cuestión es: yo digo que el agua desaparece. Alguien me puede decir: claro, pero te estás comiendo un detalle. Cuando luego quememos el hidrógeno, sin entrar en entropías, ni entalpías, ni grandes explicaciones, en la combustión del hidrógeno se va a producir vapor de agua. Por supuesto que se va a producir vapor de agua. Pero si os digo, vamos a coger el agua que hay en todos los pantanos de España, lo vamos a meter en sopotoscientos mil camiones cisterna y vamos a regar las calles de todas las ciudades, que están muy sucias. Total, se va a evaporar y va a volver al ecosistema. ¿Qué me decís? Que consumo drogas, ¿no? O algo por el estilo. Pues ese es el problema. Efectivamente, existe la posibilidad de desalar el agua del mar y utilizarlo dentro de un electrolizador. Esto que veis es el campus virtual de una asignatura de máster donde utilizo este documento, que es un documento de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que tiene un contenido técnico interesante, pero hay que analizar con calma y leer con cuidado. La desalación tiene ya de mano, aunque entraremos en más detalle, el problema de que consume energía. Y el segundo problema de que las plantas solares instaladas en zonas donde hay ambiente salino duran muy poco, y de patología de paneles solares algo sé. Con lo que ya partimos de un inconveniente técnico serio. Analizaremos las cantidades que dice el documento que se pueden producir a partir de agua salada, veremos el consumo energético y al final nos saldrá lo que nos tenga que salir. Voy a intentar enseñaros si es viable técnica y económicamente la utilización de agua de mar como agua de alimentación para un electrolizador. Para desalar el agua de mar podemos clasificar los procedimientos en dos: la desalación por evaporación y por ósmosis inversa. En la primera evaporamos el agua, esto es muy antiguo ya, y lo metemos ahora técnicamente en un evaporador al vacío con una bomba de calor. En la ósmosis inversa tenemos una membrana muy especial donde, aplicando una presión enorme, pasa el agua sin sal y en el otro lado nos queda un resto de agua con una alta concentración salina que se devuelve al mar otra vez. Los dos métodos de desalación son válidos y cada uno depende del nivel de salinidad que tiene el agua que estamos utilizando, pero en ambos se consume una cantidad importante de energía eléctrica. De hecho, en España tenemos empresas que son punteras en el campo de la ósmosis inversa. Aquí tenéis una planta de desalación por ósmosis inversa. Bueno, este esquema que tenéis aquí representa cómo unas bombas van a comprimir el agua, hacerlo pasar por una membrana. Aquí tenemos el agua desalada y aquí tenemos la salmuera que se vierte al mar. De nuevo, ¿en qué situación estamos en nuestro país respecto de las plantas desaladoras? En España el 9% del agua dulce que utilizamos para regadío y para beber viene de las desaladoras, pero eso no es todo tan bueno como aparente. Tiene algunos inconvenientes. Vamos a abrir un enlace. Como podéis ver, ya tenemos el 9% de agua potable obtenido de las desaladoras, pero no es todo tan fácil como lo pintan. Se utiliza en agricultura y tenemos más de 100 metros cúbicos de agua obtenidos al día. Claro, utilizarlas como
alternativa a los recursos hídricos, pues tiene su inconveniente, porque lo que estamos haciendo es devolver al mar una concentración de salmuera que incrementa la salinidad marina. El problema no es España, el problema son los países del Golfo que no tienen agua y tienen una cantidad de plantas desaladoras descomunal. Fijaos, esto es el país. Nuestras desaladoras generan tanta salmuera como para cubrir España. Pero ya os digo que no somos el principal problema. Si nos vamos hacia aquí abajo, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, producen unas cantidades ingentes. Y aquí están todas las desaladoras. Entonces ya tenemos un problema de exceso de sal que estamos vertiendo al mar. Aquí tenemos desaladoras españolas. Valdelentisco, Guadalentín, Escombreras, San Pedro, Torrevieja. Vamos a ver los consumos energéticos, que es lo que nos va a permitir saber si esto es viable o no. Bueno, pues los tenéis aquí. No creo que haga falta decir mucho. 300 millones de kilovatios hora anuales, 256 millones de kilovatios hora. Os lo pongo en kilovatios porque la unidad de megavatio igual os despista, ¿no? Pues estos son los consumos y la producción de agua. Es decir, si vamos a utilizar agua de mar para alimentar al electrolizador, tenemos un incremento de consumo brutal. Y este incremento de consumo, pues fijaos a dónde nos lleva. Estamos hablando de 0,25 dólares por litro de agua tratada, dependiendo del nivel de salmuera, entre 1 y 1,25 dólares por litro de agua tratada, y con la mejor tecnología actualmente disponible consumimos entre 2,5 y 2,74 kilovatios hora por metro cúbico. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice un fabricante de equipos de desalación. Pues la conclusión, os la dejo aquí. No es viable. Vamos a volver al azul porque este tiene retranca. En el azul tenemos una planta donde trabajamos con los hidrocarburos y obtenemos hidrógeno. Pero encima de esa planta construimos otra planta. Y esa planta, que es carísima y consume una barbaridad de energía, se encarga de recoger el CO2 para que no quede huella de carbono, embotellarlo a presión y separarlo. ¿Qué se hace luego con ese CO2? Hombre, podríamos vendérselo a la Coca-Cola para las bebidas gaseosas que llevan CO2. No, ese CO2 se mete en agujeros que se hacen en el terreno buscando que haya minerales que formen carbonatos. Pero lo que ocurre es que la Tierra, en el fondo, es como un ser humano. Si te bebes mucho gas, al final te tiras un pedo. Los más optimistas dicen que eso permite almacenarlo 100 años. La gente normal entendemos que es gastar energía adicional para meter el CO2 en agujeros del terreno de donde se va a escapar a los 3 días. Y encima consumimos más energía. Os voy a poner un gráfico de cómo es una planta de captura y cómo la Tierra se tira un pedo. ¿Qué es lo que tiene que hacer con todos los seres humanos porque vamos camino del desastre? Voy a intentar responder lo más brevemente posible a estas 3 preguntas. Este diagrama está sacado de la Wikipedia. Quizás no sea el óptimo, pero nos sirve para entender los conceptos de una manera muy sencilla. Tenemos una planta, en este caso, la que produce el hidrógeno azul, que en su producción emite CO2. Construyendo una infraestructura extremadamente cara y tecnológicamente compleja, podemos recoger ese CO2 que se iba a dispersar a la atmósfera. Hay matices entre capturar y secuestrar en los que no voy a entrar. Una vez que lo hemos recogido, una pequeña parte se puede utilizar para hacer productos útiles. Lo recombinamos con otras cosas. Si tenemos una cantidad grande, lo normal es canalizarlo mediante tuberías. Y esas tuberías con las que lo canalizamos nos lo llevan al sitio donde lo vamos a esconder.
o guardar. Aquí tenéis una real, estadounidense. La tubería tiene su problemilla, y es que una fuga de CO2 puede ocasionar daño serio. Fugas naturales de CO2 ya ocasionaron la muerte de animales y de personas. El destino final es clavarlo, meterlo en el terreno de forma que se quede ahí durante un periodo de tiempo largo, y el lecho mejor sería el de un antiguo depósito de gas o un antiguo pozo de petróleo que ya no esté en utilización. Hay discrepancias sobre el tiempo que se puede mantener almacenado, pero en general lo que hay es unanimidad en que este sistema no es válido porque consume una cantidad de energía enorme, y es más provechoso para el medio ambiente esa energía meterla en donde tenemos consumo. Pero esto que digo yo, que al final soy un patán, lo dice este señor que de patán tiene muy poco, y se refiere a la captura de CO2 con este texto que tenéis arriba. La tecnología de la captura de CO2 no nos va a resolver el problema, y de hecho no solamente no lo resuelve, sino que lo agrava. El hidrógeno que produzcamos con el método azul es un desastre energético y ecológico, los dos. La OPEP ha reducido su producción en 1 millón de barriles. Ya tenemos la gasolina por encima de 2 euros. El precio del hidrógeno azul, con todos sus aditamentos, imaginaos. Como no voy a cambiar nada, diga lo que diga, vamos a volver al verde y a ver dónde se instala y quién lo instala. Mejor que daros yo ninguna respuesta, sacad vosotros las conclusiones a partir de los datos que os voy a enseñar. Esto es la evolución en rentabilidad de un fondo en hidrógeno asesorado por Ariema. Ariema es una empresa de inversiones que te asesora en qué debes invertir. Este titular no es mío, evidentemente, es de 5 días. Fijaos la letra pequeña. Tiene un fondo pionero que en 2050 habrá absorbido el 25% del negocio actual de petroleras y gasistas. Vamos a ver qué proyectos hay en España. Aquí tenemos los de Endesa. Cogí los de Endesa y a continuación veremos uno de Iberdrola. Veis que hay unos cuantos proyectos por ahí marcados. Vamos a ver cuántos son en realidad. Hay 23 proyectos, entre peninsulares y extrapeninsulares. El importe total son 2.900 millones de euros y la cantidad que destina el gobierno al hidrógeno verde son 1.555 millones. Vamos a ver por qué están ubicados donde están. La central de Aspontes es propiedad de Endesa. La central de Compostilla también. La central de Teruel también. La central de Huelva también. La central de Almería también. No os pongo las dos que se encuentran a la derecha, la del Cierzo y la que quedó tapada ahora, porque esas dos tuvieron capital intermedio, aparece E.ON, pero en el fondo está también Endesa. ¿Por qué están ahí las instalaciones? Porque todas necesitan agua. ¿Tienen garantizado el suministro de agua? Por supuesto. Todas esas plantas necesitaban refrigerar sus turboalternadores. Lo que ocurre es lo que tenéis escrito en letra muy grande. En la refrigeración de un turboalternador metes agua, entra fría, se calienta y sale, pero no se malgasta agua. Aparte de las anteriores, la mayor planta que existe en España la instaló Iberdrola. Creo que ya está en funcionamiento. Está en Puerto Llano y tiene una aplicación bastante razonable. Utilizan energía renovable. Con la energía renovable hacen el proceso de electrólisis, obtienen el hidrógeno y el hidrógeno sirve para fabricar fertilizantes. O sea, tiene un uso directo. Lo único extraño del diagrama es que falta la entrada y la valoración del consumo de agua. Como no he dicho nada positivo sobre el hidrógeno, voy a parecer un bicho raro, negacionista, antitecnología, así que voy a intentar encontrarle utilidades.
¿Tiene alguna posibilidad de ser utilizado en el transporte? Sí, pero no en el transporte con vehículos de hidrógeno actuales. Existe el motor de hidrógeno, de hecho se inventó en 1921. Es una parte de la que no tengo conocimientos. Solo sé que responde a un ciclo termodinámico diferente del ciclo de Carnot, que lleva un motor de combustión interna, y probablemente se pueden hacer motores que funcionen con hidrógeno con buen rendimiento. Hay algún fabricante asiático que con sentido común ya lo está haciendo y se podría utilizar. Creo que hay maquinaria pesada por ahí funcionando también con hidrógeno. O sea, el hidrógeno sería un buen combustible. El problema lo tenemos en el origen del hidrógeno, porque si el hidrógeno es un buen combustible que solamente nos deja vapor de agua como residuo, si lo sacamos del petróleo, mal estamos. Y si nos quedamos sin agua, estamos peor. Voy a volver a utilizar el cartelito de candidato electoral porque no me resisto, porque es que esto es muy bueno. Esto lo tenéis que ver, os lo voy a explicar en una pizarra. Vamos a seguir todo el ciclo. Esto es un vehículo asiático, no digo marca, que lleva pila de combustible. La pila de combustible hace lo contrario que el electrolizador. Tú le metes hidrógeno y genera energía eléctrica. Empezamos. Gastamos agua, lo metemos en el electrolizador, consumimos energía eléctrica, la de la fuente renovable, nos sale el hidrógeno verde, pero hay que llegar hasta el coche. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Comprimirlo. Comprimirlo con un compresor a una presión de 3 pares de narices. Una vez que lo hemos comprimido, lo tenemos que transportar, con lo cual lo metemos en un camión. Que yo sepa, de momento, los camiones siguen siendo diésel. Entonces nos encargamos de arrojar una buena cantidad de CO2, NOx, etcétera, etcétera, a la atmósfera. Cuando el camión llega con sus bombonas a recargar, igual que llega el camión cisterna a recargar la gasolinera, recargamos el punto de recarga de hidrógeno. Una vez que tenemos el punto de recarga de hidrógeno recargado, lo ponemos conectado a nuestro vehículo. Nuestro vehículo se llena de hidrógeno y ¡ah, milagro! Convertimos el hidrógeno en electricidad. Robándole la expresión a alguien que sale en televisión con más ingenio que yo, todo esto lo podemos llamar hacerse un Ferran Adrià. Desconstituimos el huevo para luego reconstituirlo, pasando por un montón de puntos intermedios donde el estropicio energético no tiene límites. Vamos a valorar ahora la posibilidad de utilizar el hidrógeno como elemento de calefacción en los hogares. Supongamos que lo ponemos en un gasoducto. Si lo ponemos en cantidad, hay que cambiar las tuberías porque tienen que estar recubiertas de un polímero. No lo podemos meter en cantidad porque se adhiere a las paredes. Vale, no metemos mucha cantidad. ¿Cuánta cantidad podemos meter en el gasoducto? Bueno, hay discrepancias. Entre un 10 y un 20. Voy a quedarme con el 20. Metemos el 20% de hidrógeno, nos llega a casa y se supone que nuestras calderas toleran ese 20%. Que yo soy más de quedarme con que ni 10 ni 20, vamos a poner 15. ¿Qué conseguimos? No sé, yo creo que muy poco. Además, cuando se vende el hidrógeno como combustible, se dice que tiene un poder calorífico mayor que el que tiene el metano. Y eso es cierto, pero no embotellado. Aquí tenéis los datos. Si lo embotello, botella de butano, no es metano, me da igual, botella de hidrógeno, a mismo volumen embotellado, tengo que meter mucha más presión y para que me duren las dos lo mismo, resulta que al final, si tuviera una cocina de hidrógeno, calentaría menos, no mucho menos, pero menos, que una cocina de metano, sin contar con que es altamente explosivo. Para la calefacción lo veo complicado. Vamos a suponer que tenemos una cantidad ingente de hidrógeno, que ya tenemos un gasoducto o una forma de canalizarlo directamente hacia las empresas. Empresas que lo están pasando fatal, como una empresa clásica del sector del azulejo que no puede sostener el gasto en gas natural. Hombre, ahí hay una caldera que quema gas natural. No sé
como cuánto de inmediato es la adaptación a quemar hidrógeno. Podría tener un uso, pero habría que canalizarlo directamente al consumidor industrial. Más allá de ahí, esa idea de almaceno energía cuando produzco hidrógeno, bueno, no. Creo un gas combustible con el que puedo hacer cosas muy limitadas. Y ya para terminar, lo que tiene que ocurrir es, en primer lugar, que se desligue el precio del gas del kilovatio hora, que ya está bien, que si hasta la fecha tuvieron beneficios caídos del cielo, esto ya es el maná y siguen haciendo caja. A ver si es verdad que algún día se reforma. Y del resto, pues ¿qué le vamos a hacer? Si recordáis y miráis un poco atrás lo que ocurrió con el biodiesel, pues se hicieron ricos algunos, conseguimos que los alimentos entraran en los fondos de inversión y a la gente a la que le decíamos en Sudamérica que plantase alfalfa, luego les vendíamos los alimentos más caros que cuando ellos los cultivaban. Y el biodiesel no vale para nada. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vivimos un tiempo muy complicado, con gente que o bien ignora o no se asesora bien, o gente que tiene intereses que no son los nuestros.